Bueno, estamos viviendo tiempos transicionales en el país, tiempos de cambio, tiempos de bastante batalla espiritual. Y precisamente quiero compartir acerca de ese tema, peleando la batalla cultural, peleando la batalla cultural. Entonces, esto se va desenvolviendo y vamos a entender mejor, peleando la batalla cultural. Pero vamos a ir a el Salmo, capítulo 11, verso 3. Y dice la palabra de Dios en este Salmo: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta que se está haciendo, que nos hace reflexionar, que si los fundamentos se destruyen, ¿qué ha de hacer el justo? Usted sabe que los cimientos son muy importantes. El Señor Jesucristo en Mateo 7:24 dijo que todo aquel que oye atentamente su palabra y la pone por práctica, lo comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y que vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Mateo 7:24. Entonces, los fundamentos son muy importantes. Si hay fundamentos sólidos, la casa no se derrumba. Si hay fundamentos sólidos, las familias no se destruyen. Si hay fundamentos sólidos, las naciones permanecen firmes y fuertes. Necesitamos buenos fundamentos. Pero la pregunta es, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando esos fundamentos son destruidos? Es importante entender esto. Hace unos días, quizá 2 semanas atrás, hubo un gran terremoto en Venezuela y se cayeron muchos edificios. ¿Cuántos se recuerdan? Cayeron muchos edificios. Pero es que el hecho no solo que se caigan edificios, claro, es una pérdida supermillonaria, pero eso no es tanto el problema. El problema fue que muchas personas murieron bajo esos escombros. Estamos escuchando el caso de uno de miles, el caso de un hombre que estaba en el 4º piso de el edificio donde vivía. Estaban viendo el partido de fútbol de Brasil, no sé con quién estaba jugando ese día, cuando de pronto estaban haciendo hasta galletas y estaban muy contentos en una reunión familiar, cuando de pronto sonó un estruendo tremendo, traqueó todo, sonó terriblemente, y era que el edificio se estaba cayendo. Cuando de pronto, sencillamente, él quedó en tinieblas y quedó allí capturado. Toda su familia murió. El único que fue libre fue él. Cuando hay malos fundamentos, hay catástrofe. Cuando hay malos fundamentos, todo se destruye. Por eso nosotros tenemos que batallar para que esos fundamentos sean firmes. ¿Estamos de acuerdo? Esos fundamentos firmes para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar y para la vida de la nación. Fundamentos firmes. Y la Biblia nos dice que tenemos que pelear una batalla que en sí es una batalla espiritual. Mire, hay algunos versículos que hablan de que el cristiano debe batallar. Por ejemplo, 1 de Timoteo 6:12. Entonces, 1 de Timoteo 6:12 nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces presenta al cristiano como un soldado que pelea la buena batalla de la fe. Entonces el cristiano tiene que entender que tiene que pelear por lo que es bueno, por lo que es justo, por lo que son buenos fundamentos, por lo que fundamenta de verdad una familia, lo que fundamenta de verdad a una persona, lo que fundamenta verdad a una nación. Por eso dice: pelea la buena batalla de la fe. Y quiero que por favor nosotros entendamos que Dios nos ha puesto aquí para dar la batalla. ¿Estamos de acuerdo? Otro versículo que podemos ver está en Nehemías 4:14, ¿cierto? En Nehemías 4:14 nos habla acerca de que debemos pelear, ¿cierto que sí? Esa batalla, esa guerra, para que haya esa restauración. En Nehemías capítulo 4 verso 14 nos dice la palabra: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo:
No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces aquí les está diciendo a los judíos que peleen por sus familias, que peleen por sus hijos, que peleen por sus hijas, que peleen por sus matrimonios, que peleen para el bien de sus familias. Entonces se vuelve a recalcar y a repetir la figura del creyente como un guerrero. ¿Cuántos guerreros hay aquí? Entonces Dios quiere que los guerreros, que somos nosotros, nos levantemos, que despertemos del sueño espiritual, según nos dice Joel capítulo 3, versículos 9 y 10. Vamos a mirar la palabra de Dios. Allí dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense y vengan todos los hombres de guerra. Versículo 10: forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Entonces aquí está haciendo un llamado a la guerra, ¿cierto que sí? Y hoy estoy proclamando un llamado a la guerra contra el mal, contra las fuerzas de las tinieblas. Y vamos a explicar cómo vamos a hacer esa guerra. Pero mire, es tiempo de que los valientes se despierten. ¿Cierto que sí? Que despertemos de la crisis que hay en el país, aunque hemos tenido muchas victorias en estos días. Pero tenemos que seguir luchando hasta que tengamos una victoria totalmente contundente. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces dice el versículo: proclamad entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense y vengan todos los hombres de guerra. Entonces dice: despertad a los valientes. Que hoy usted y yo nos despertemos para la guerra. Amén. Que no seamos soldados adormecidos, como ha pasado en una oportunidad que atacaron a un batallón de alta montaña porque se habían descuidado. Y en esa toma murieron 100 soldados. Que no hayan bajas entre nosotros, sino que estamos vigilantes. La Biblia dice que estemos vigilantes y alerta, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás quiere destruir nuestra vida personal, pero también quiere destruir nuestra familia y quiere destruir nuestra nación. Pero aquí hay un ejército en Colombia que vamos a dar la buena batalla de la fe. Vamos a dar la buena batalla de la fe, amados hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo? Es decir, que hoy hay un despertar de los valientes. Y los valientes van a tomar las armas. La Biblia dice que nosotros no tenemos armas carnales o humanas, sino que Dios nos ha dado armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El pueblo cristiano tiene un arsenal que no son fusiles, no son granadas, no son explosivos. El pueblo cristiano tiene un arsenal tremendo de armas de guerra, como es la oración. ¿Cuántos creen que la oración del pueblo de Dios ha traído bendición a Colombia? Gloria a Dios. Y hay otras armas que Él nos ha dado. Pero hermanos, necesitamos despertar a la guerra, porque Colombia necesita a este ejército de siervos de Dios que pelearemos por Colombia. Y eso somos cada uno de nosotros. La gloria es para Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Digamos: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Pero el título que he puesto a esta enseñanza es: peleando la batalla cultural. Y usted dirá: bueno, allá hay autores que han sacado libros de la batalla cultural, pero es que eso viene de mucho antes de que hayan escrito esos libros. En realidad, la batalla del pueblo de Dios es una batalla cultural. Entonces usted dirá: pero ¿cómo así que cultural? Pues la cultura tiene que ver con el folclore, tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con el formato de familia, tiene que ver con la educación, con el gobierno, con las artes. Han habido autores que han escrito sobre lo que se han llamado los 7 montes de la cultura y mencionan estos. ¿Cierto que sí? Los vuelvo a recordar: la educación, los medios de comunicación, la economía, el gobierno, la familia, las artes, la religión. Se llaman los 7 montes de la cultura, así lo han llamado algunos autores cristianos.
Y dicen que debemos pelear por esos 7 montes, es decir, conquistar ese territorio para Dios. Entonces la cultura tiene que ver con una raíz que la palabra cultura viene de la palabra culto, y precisamente significa que los pueblos son como son sus dioses. Voy a poner ejemplos. Recuerde que hay un solo Dios. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo hombre. O sea que solo hay un Dios con D mayúscula, un solo Dios. Mas sin embargo, estábamos explicando hace 2 semanas que cuando Satanás se rebeló, muchos ángeles lo siguieron y fueron los ángeles caídos. Y de ahí ellos surgieron buscando la adoración, y entonces se fueron por todo el planeta Tierra buscando la adoración, y surgieron entonces los ídolos. ¿Se acuerda que habíamos hablado de Moloch, de Acera, de Venus, de Afrodita, de Artemisa, de tantas diosas y dioses paganos? ¿De dónde surgieron? De la caída de Satanás, y los ángeles caídos que lo siguieron buscan la adoración, pretendiendo robarle la adoración a Dios. Pero hay un solo Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero resulta que los pueblos tienen dioses, dioses con D minúscula. Y vamos a poner ejemplos. En la cultura mexicana, cuando llegaron los españoles, descubrieron que había un culto a sus dioses de los mexicanos. Y consistía el culto en que subían con una persona por unas gradas en una pirámide, y en la cúspide de la pirámide degollaban a la persona, le sacaban el corazón, se le ofrecían el corazón a ese ídolo, a ese dios falso, y el sacerdote comía el corazón de la persona. Horrible, ¿cierto que sí? Grotesco. Muchos cultos exigen sangre humana. Y entonces cuando nosotros vemos que ese tipo de dioses, entre comillas, dioses en minúscula, exigen sacrificios humanos, eso afecta a la gente, afecta a la población. También hay un culto en México también que se llama la Santa Muerte. Cuando usted va a México, le venden un souvenir que es una calavera, ¿cierto? Y la gente la trae, unas calaveras pequeñas o grandes, ¿cierto? Y las colocan. En México hacen unos altares a la Santa Muerte, que el Señor la reprenda, y la adoran. Hacen hasta plazas donde la gente se reúne allí a adorar la muerte. Con razón, el país de México es tan violento, porque adoran demonios de muerte. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces son como sus dioses. O sea, sus dioses son demonios de muerte. ¿Y cómo es el pueblo? Violentos, viven matándose, hay mucha violencia. ¿Por qué? Porque conforme los dioses de los pueblos, así son esos pueblos. No sé si me hago entender. Entonces la batalla cultural tiene que ver con el culto de que esas sociedades han tenido. Y de ahí vienen sus culturas, sus costumbres. Por ejemplo, hablando de la Santa Muerte, tienen una costumbre en octubre 31 que dice comer el pan de muerto. Hacen un pan negro y comen pan de muerto, así lo llaman. Y es una adoración a la Santa Muerte. Es decir, en sus religiosidades, en sus tradiciones, ha afectado sus costumbres. Entonces ya no es solo algo, ¿cómo le digo?, humano, cultural, folclórico, sino que es la influencia de esos dioses malvados que afecta su conducta. No sé si me estoy haciendo entender. Por ejemplo, en la antigua Grecia había en Corinto un templo a una diosa que se llamaba la diosa Venus Afrodita, que supuestamente era la diosa del amor. ¿Y qué hacían en el templo de la diosa Venus Afrodita? Habían 1000 mujeres prostitutas que ejercían la prostitución como un culto a esa diosa. Es decir, esa diosa exigía la vida de inmoralidad. Los dioses de los griegos llevaban a la inmoralidad a la gente. Por eso la cultura griega era una cultura muy paganizada en esa parte. Un hombre podía tener su esposa y tener un muchacho diamante también, y era normal vivir con ellos. Entonces, ¿de dónde venía esa corrupción? De los dioses que ellos adoraban.
No sé si me hago entender. Y eso se volvió un patrón cultural. El homosexualismo, el lesbianismo, las relaciones sexuales desaforadas, vino del culto a esa diosa. No sé si me hago entender. Por eso la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de él. No te honrarás a ellos ni los adorarás, porque Jehová es un Dios celoso. Solo hay un Dios y solo a él le damos la gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero es bueno que le demos la gloria a Dios. Amén. Entonces, qué importante es darle la gloria al Dios verdadero. Pero entendemos entonces que la batalla cultural en realidad es la batalla espiritual, porque detrás de tantas cosas malas que se ven, es porque la gente se ha entregado a ese tipo de dioses falsos. En el tiempo del Señor Jesucristo había un Dios que se llamaba el Dios Mamón. Era supuestamente el Dios de las riquezas, el Dios del oro y de la plata. Y recuerdan que en cierto momento el Señor dijo, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Lo que él estaba diciendo es que había un Dios que lo adoraban, el Dios del oro y de la plata, que era el Dios Mamón. Y dice que nadie puede servir al Dios verdadero y al ídolo de las riquezas. Y ahí está hablando cuando la persona está llena de codicia, para él es importante solo el dinero. Si tiene que robar, si tiene que secuestrar, si tiene que matar, lo que importa es la plata. Si tiene que defraudar a la gente, lo que importa es la plata. Entonces, inconscientemente, como la persona le importa solo el dinero, se está postrando ante ese Dios falso que se llama Mamón. Entonces, cuando la gente adora ese tipo de dioses, la cultura se vuelve como son esos dioses, las costumbres se vuelven como son esos dioses. Entonces llegamos a la conclusión que la guerra y la batalla cultural en realidad es una guerra y una batalla espiritual. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces ahí vamos a lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 6, verso 12. Ahí muy claramente dice, porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí es donde entendemos que la batalla cultural en realidad es una batalla espiritual, porque detrás de esas manifestaciones de la cultura están las fuerzas de Satanás dominando a los pueblos. Usted sabe que el cristianismo también es una cultura. Es la cultura del reino de los cielos. Es la cultura de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña cómo es esa cultura. Nosotros salimos de ese paganismo y de esa cultura paganizada y demonizada, y ahora estamos en la cultura del reino de Dios. Por eso nuestra vida ha cambiado. Por eso nuestros principios y valores se han vuelto diferentes de acuerdo a los principios y valores de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando salimos al mundo secular, al mundo fuera del cristianismo, encontramos que está la batalla cultural muy encendida. Y está, por ejemplo, promoviéndose tantas cosas como el aborto, destrucción de la familia, familias extrañas que se casan 3 hombres, que se casan, familias totalmente contrarias al formato bíblico. Entonces vemos que detrás de todo eso, ¿quién está? Satanás, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y el cristiano tiene que entender que nuestra guerra de verdad es cultural, y esto significa que es una guerra espiritual. Y que un país como el nuestro, tan hermoso, está en una batalla cultural muy grande. Cierto que sí, y que Dios usa un ejército que somos todos nosotros para dar esa gran batalla y vencer, para que los fundamentos no sean destruidos. El salmista preguntaba, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y la respuesta es esa: el justo peleará por los principios y valores de la palabra de Dios. El justo será un guerrero y dará la guerra espiritual. El justo, o sea, el creyente, será un guerrero y peleará por la cultura del reino de los cielos. Entonces estamos contra esas culturas que van
contra la verdad, que van contra los principios de la palabra de Dios, y el cristiano tiene que levantarse y pelear contra todo eso y vencer en el nombre de Jesús. Somos guerreros, ¿estamos de acuerdo? Entonces es importantísimo este punto. Ahora, ¿qué ataca el enemigo principalmente? Después de la Segunda Guerra Mundial se observó un cambio en el mundo y se observó que querían acabar con tres cosas, pero que algunos países guardaron esos fundamentos, tres fundamentos, que ellos lucharon por esos fundamentos, y eso les ayudó a no tener tanta crisis. Porque los que no tuvieron en cuenta estos fundamentos, hubo naciones que murieron por millones de personas de hambre. ¿Sí me hago entender? Literalmente murieron de hambre. Por ejemplo, en Ucrania, por lo menos 4 millones de personas murieron de hambre. En China, muchos murieron de hambre, literalmente, porque se olvidaron de estos tres fundamentos. Primero, el fundamento de la fe en Dios. Segundo, el fundamento de la familia. Y tercero, el fundamento del patriotismo. Y esto trajo tanta crisis, literalmente hambre, literalmente muerte. Por eso nosotros tenemos que volver a los cimientos firmes. Y el primer cimiento firme se llama la fe en Dios. Desde la Constitución de Colombia se invoca la protección de Dios. Es decir, que Colombia, podemos decir, es un país creyente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esto es un gran privilegio, es una gran bendición. En los países de Europa, cuando usted habla de Dios, ellos piensan como si usted estuviera hablando de la religión de los chipchas o de los muiscas, gracias, muiscas, y que está hablando de esas tradiciones antiguas, esos mitos, ¿cierto que sí? Y le habla de Dios y está pensando como en esos dioses de los indígenas. Pero es que de verdad sí hay un Dios. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un Dios que creó todo lo que hay. Hay un Dios que es todopoderoso. Hay un Dios que está vivo. Hay un Dios que hoy actúa en la vida de todo aquel que le busca. Hay un Dios que transforma nuestras vidas cuando lo buscamos de veras. Hay un Dios que hoy sigue haciendo milagros. Es decir, Dios no está muerto, Dios está vivo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Declárelo ahí, diga gloria a Dios. Digámosle gloria a Dios. Gloria a Dios por esto. Y esa es la batalla cultural. La batalla cultural es contra la fe en el Dios verdadero. Por eso hay muchas líneas que se levantan que son ateas y niegan al Dios de la Biblia. Cuando se niega al Dios de la Biblia, están pretendiendo destruir los fundamentos. Pero la iglesia cristiana debe levantarse y proclamar que hay un Dios vivo y poderoso. Porque lo hemos experimentado en nuestra vida, porque ha transformado nuestra vida, porque ha cambiado nuestra vida, porque sentimos su presencia, porque Él escucha nuestras oraciones y porque lo adoramos en espíritu y en verdad. Pero la batalla cultural va contra Dios y contra su palabra. Si Dios, dicen ellos, no existe, pues la Biblia, ¿qué sentido tiene? ¿Sí me hago entender? Entonces el ataque es contra Dios, contra la fe en Dios y su palabra, contra la moral cristiana, contra las buenas costumbres basadas en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que los 10 mandamientos son saludables y buenos para nosotros? ¿Cuántos creen que los mandamientos de la palabra de Dios son una bendición? Pero cuando se levanta la batalla cultural, dice que el ser cristiano es retroceder 100 o 150 años, es volverse como un cavernícola. Dice los ateos y la gente que va contra el cristianismo que ser cristiano es una torpeza, que es solo para gente torpe, que nadie que sea inteligente puede ser cristiano. ¿Sí me hago entender? Pero usted y yo que creemos en el Señor hemos experimentado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso lo seguimos y lo servimos al Señor. Pero la batalla cultural es contra la fe en Dios. Por eso tenemos que levantarnos y llevar ese evangelio.
Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es tiempo que los guerreros, que somos nosotros, nos levantemos y prediquemos el evangelio. Usted, por ejemplo, que conduce ese vehículo, que ese volante sea su púlpito. ¿Cierto que sí? Hay muchos hermanos que trabajan conduciendo y dicen, mi púlpito es este volante. Todo el que se sube ahí, le predico el evangelio. Y ya sabe, se convierte o ya sabe que le espera. Cierto que sí, pero quizá su púlpito es allí también en una oficina donde usted trabaja. Quizá usted vende víveres, allí ese negocio es su púlpito. Cierto que sí. Quizá usted trabaja en un colegio, ese colegio es el templo que Dios le ha dado para predicar. Quizá usted es un vendedor ambulante y usted llega a vender, ahí donde usted vende, a cada lugar donde llega, ese es su púlpito para predicar. Pero les digo una cosa, los valientes tenemos que levantarnos y predicar el evangelio de Cristo. Pero esto no es solo de los pastores, porque muchas veces los hermanos dicen pues que prediquen los pastores o los líderes, pero es que la Biblia dice que todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Dice que somos linaje especial, dice un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos nosotros somos proclamadores de la gloria de Dios, somos proclamadores del evangelio. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que nuestra boca se abra y prediquemos el evangelio. Aquí en la iglesia se han hecho unos folletos, son unos folletos extraños, son en forma de cruz. Entonces cuando usted va a evangelizar, le da esa cruz a la persona y a la persona católica le gusta. Sí, porque ellos se hacen la señal de la cruz, dice la Santa Cruz. Claro que pues estamos hablando no es que sea santa, sino que en la cruz hubo redención. Entonces ahí viene un versículo de la palabra de Dios. ¿Sabe que usted podría llevar de esos volantes? Puede pedir, le puede pedir aquí a la pastora Marta, regáleme unos volanticos de esos de la cruz y usted va llevando el mensaje del evangelio. Lleve folleticos en la cartera, lleve folletos. Aquí está el folleto, el de la cruz. ¿Sí ven esa cruz? ¿Sí la alcanzan a ver? Claro que está un poco lejos, ¿no? Entonces dice así, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por detrás está el mensaje de salvación. Qué cosa tan práctica. Esto se lo dio Dios a la sierva del Señor. Le dio esa idea tan hermosa, tan maravillosa. Entonces lo que quiero decir es que hay que promover la fe en Cristo en Colombia. Pero somos los llamados a eso. Una nación que cree en Dios tiene esperanza. Una nación que cree en Dios tiene futuro. Una nación que cree en Dios es prosperada. Las naciones que han negado la palabra de Dios han ido a la ruina, a la muerte, a la destrucción. Pero dice la Biblia, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Gloria a Dios, el pueblo que lo alaba. Hermanos, ¿cuántos queremos que Colombia sea una nación bendecida? Prediquemos el evangelio, llevemos la palabra de Dios, anunciemos la palabra de Dios, prediquemos que Cristo murió para salvarnos, porque esto va a traer restauración a Colombia. Yo se lo digo con el corazón en la mano, prediquemos la palabra de Dios. Usted no sabe el bien que usted hace a una persona que usted le da la palabra de Dios, porque esa vida va a cambiar, ese hogar va a cambiar, esa familia va a cambiar, las cosas van a cambiar, porque la palabra de Dios transforma las vidas. Hermanos, por favor, prediquemos la palabra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, predica el evangelio. Y hoy les digo en el nombre de Jesús, prediquemos el evangelio de Cristo. Distribuyamos el conocimiento de Dios, porque esa palabra va a producir fe y la fe en Dios va a traer muchas bendiciones. Entonces, por favor, ánimo. Los países que fueron prósperos, yo siempre, perdone que recalque esto de Corea del Sur. Corea del Sur era un pueblo muy pobre porque era de la religión budista. Usted nota que hay religiones que empobrecen. Si me hago entender, los pueblos budistas son pueblos pobres. Lo mismo los pueblos que siguen imágenes y se postran ante imágenes son países pobres. Pero los que conocen al Dios verdadero son países prósperos. ¿Sí me hago entender? Corea del Sur estuvo pobreza por siglos,
hasta que hace unos 130, 120 años llegó el evangelio. Y esa sección de Corea se volvió a Dios. Empezaron a buscar de Dios y pasó a ser de la 7ª economía más pobre del mundo a una de las 7 potencias económicas del mundo hoy. Pero no fue por el budismo, no fue por su tradición religiosa, sino fue por el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Escúcheme bien, porque el evangelio hace prosperar. El evangelio hace prosperar, ¿por qué? Porque la persona ya no se gasta el dinero en la cantina, ni en las drogas, ni en la prostitución, ni se la gasta con los amigos tomando por allá cerveza. Ahora el cristiano es un buen administrador, invierte ese dinero en su familia y se ve el avance, se ve el progreso. Donde llega el cristianismo hay prosperidad. Porque hay buena administración, porque Dios hace milagros, porque Dios se glorifica, porque Dios abre puertas, porque Dios bendice. Por eso Colombia necesita la fe en Dios. Pero la batalla cultural es ridiculizar el evangelio. Y yo estaba diciéndoles a los hermanos esta mañana que yo siento en mi espíritu, y lo estoy notando ya, que va a empezar a haber un ataque tremendo contra la fe en Colombia. Y van a empezar a atacar al cristianismo. Y van a empezar pero más que antes, van a empezar a decir que el evangelio es para gente torpe, que el evangelio no tiene importancia. Pero le digo una cosa, los países, ya lo he dicho, que han servido a Dios han sido prosperados. Está Suecia, Suiza, Alemania, los Estados Unidos, que en su tiempo buscaron a Dios y fueron prosperados. Pero ojo, viene un ataque cultural muy fuerte contra el cristianismo. Usted va a empezar a escuchar que van a hablar muy mal de las iglesias. Van a empezar a hablar muy mal de los pastores. Usted va a empezar a escuchar que los pastores son unos ladrones, que los pastores son unos vividores. Va a empezar a escuchar, pero entienda, bueno, pueda que lo digan. Pero la figura pastoral, bueno, no todos dan buen testimonio, pero la gran mayoría son siervos de Dios. Pero ojo con esto, porque hay incautos y dicen, ay, ¿será verdad? Y le cree más al diablo que a la palabra de Dios. Porque es un incauto, es una persona que no tiene fundamento. Pero como hay un dicho que dice, soldado advertido no muere en guerra, entonces les estoy advirtiendo. Entonces no sea que algunos digan, entonces yo no vuelvo a la iglesia, y empieza a arrastrar los pies. Usted sepa que hay ataques. ¿Y qué mejor atacar al pastor o a los pastores? ¿Cuántos me están escuchando? Porque es la figura que representa el cristianismo, ¿cierto? Un pastor representa el cristianismo, y si agarran a un pastor y lo desfiguran y lo deforman y lo vuelven una caricatura, pues la gente va a despreciar el evangelio. Pero entendamos ahora, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy diciendo que si hay pastores que son corruptos, que son malos, pues ellos tienen que ajusticiar. Hay leyes, ¿cierto? Si están robando, hay leyes que también los pueden ajusticiar. Es decir, estamos en un país de leyes también. ¿Sí me hago entender? Y además hay una ley, la ley del cielo, que Dios juzgará toda mala obra. Pero nosotros no hemos creído en un pastor, ni hemos creído en una iglesia. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Dígalo ahí donde usted está: yo he creído en el Señor Jesucristo. Yo he creído en el Señor Jesucristo. ¿Usted por qué está en el cristianismo? ¿Por la iglesia, por el pastor, por los líderes? No, estamos en el cristianismo porque Cristo ha transformado nuestra vida, porque Cristo se ha hecho real a nuestra vida, porque dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, por favor, les quiero animar, porque la batalla espiritual, la guerra cultural va a ser cada día más fuerte contra el cristianismo, para desprestigiarlo, para ridiculizarlo, para minimizarlo, para caricaturizarlo. Pero usted debe saber en quién ha creído y fortalecerse en esa fe. Por eso la Biblia dice que tenemos en la armadura de Dios el escudo. ¿Y cómo se llama el escudo? El escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Es decir, que vendrán ataques contra nuestra fe, pero usted tiene ese escudo y todos esos dardos pegarán en ese escudo y no negaremos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos creyendo en Cristo porque Él es la esperanza de las naciones. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, ese fundamento de la fe va a ser muy atacado. Bastante atacado, entendámoslo, sobre todo en este tiempo. Pero un segundo fundamento que va a ser atacado fuertemente es el fundamento de la familia. Vamos a ver un poquito más de eso ahora adelante. Pero vamos a ver 2 videos. Póngale atención. Este propósito de los videos no es algo político, no es algo. Recuerde que es una guerra ¿qué? Cultural y espiritual. Entonces, por favor, hermanos, ayúdenos con el primero. Rescatar la educación es la forma más real de defender la patria. Esto significa rescatarla para que vuelva a estar fundada en los principios y valores cristianos que dieron forma a nuestra nación. La dignidad humana, la defensa de la vida y de la familia y de la democracia como pilares fundamentales de nuestra convivencia. Hoy, la educación en Colombia está secuestrada por militancias ideológicas que siembran división, resentimiento y desprecio por nuestros valores más sagrados. No podemos permitir que las aulas de nuestros niños y jóvenes sigan convertidas en campos de adoctrinamiento, donde se siembran el odio y la división en lugar del amor por la nación. Abelardo lo ha dicho con claridad. Gracias a Dios. Dijo el presidente actual: saquemos a Marx de la educación y volvamos a invitar a Dios a las aulas. ¿Están de acuerdo? Yo sé que esto para algunos es difícil y dicen, pero ¿por qué se dice eso? Porque aquí está la batalla cultural. Damos gloria a Dios porque Dios nos ha dado una ministra de educación cristiana, así como usted y yo lo somos, que va a defender los principios y valores de la palabra de Dios. Dígame una cosa, ¿eso es una gran bendición o no? ¿O usted prefiere que haya un actor de pornografía como un ministro en esa área? ¿Qué prefiere usted? Perdone que sea tan brusco, es que a veces yo soy un poquito brusco, pero ¿qué prefiere usted? ¿Una persona que es como usted, que viene a buscar de Dios, que lee la palabra de Dios? ¿O una persona que dice, a mí qué me importa Dios? Yo vivo es en mis placeres y en mis vicios. Hermanos, Dios ha bendecido a Colombia a través de personas como esta hermana, porque proclaman a Dios, exaltan a Dios, y cuando se exalta a Dios, pero de acuerdo a los principios de la palabra. O sea, protección de la familia, protección de la vida, la justicia, la rectitud. Hermanos, tenemos que darle muchas gracias a Dios porque Dios ha bendecido mucho a Colombia y no nos hemos dado cuenta. Pero tenemos que seguir luchando esa batalla espiritual. Pero mire la reacción. Entonces, espere, por favor, atentos los hermanos de tecnología. Mire la reacción inmediata cuando se supo que una cristiana quedó como ministra de educación. Qué indignación, qué ofensa, qué cosa tan indignante. Y vamos a escuchar a un representante del secularismo lo que él dijo. Adelante. Tanto ese gobierno de los Luz y subo a Monserrate a rezar, pero a mí la religión no me ciega mis principios políticos. Pero que el Ministerio de Educación sea entregado a una iglesia cristiana y que se le acabe lo laico al Ministerio de Educación, eso sí sería como Colombia retroceder más o menos 150 años, volver a antes del Estado laico de 1950 que se decretó en la época del Olimpo radical del Partido Liberal. Yo sí creo que eso sería retroceder un siglo y medio y me preocupa mucho. Este personaje preocupado está diciendo que volver a los principios cristianos en la educación y en la familia es retroceder 150 años atrás. Es decir, que es gente que va en retroceso. Pero hermanos, al contrario,
cuando la gente se acerca a los principios de Dios, prosperan y avanzan. Entonces ataques como estos se van a escuchar más y más y más y más. Por eso diciendo que ser cristiano es de gente retrógrada, es de gente que no avanza, es de gente que no progresa. Pero usted ya se está dando cuenta, la batalla cultural. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces la batalla cultural se manifiesta mediante los medios de comunicación, mediante las expresiones de la gente que está en gobierno, mediante la gente que tiene influencia en el periodismo, mediante gente que están en lugares de influencia. Pero usted debe tener discernimiento y entender que es una batalla, que el enemigo no se va a quedar contento con los avances y las bendiciones que Dios nos ha dado, y que va a haber una guerra brava. ¿Cuántos me están escuchando? La guerra va a ser dura. Pero aquí hay un ejército valiente y esforzado, que somos nosotros y todos los cristianos. ¿Cuánto le damos la gloria al Padre? Santo es el Señor. Entonces vamos a enfatizar un poquito acerca de esa batalla cultural. Primero dijimos contra la fe, pero en segundo lugar una batalla cultural contra la familia. Hermanos, familias fuertes, países fuertes. ¿Estamos de acuerdo? Individuos fuertes. Es importante pelear la buena batalla de la fe por la familia. Yo les quiero preguntar, ¿quién fue el que estableció la familia? ¿Quién creó la familia? ¿Quién estableció la familia? Dios, a través de la unión de una pareja bajo el pacto matrimonial, y que vengan los hijos basado en ese pacto, para que tenga papá y mamá que los cuiden, los enseñen. La familia es una bendición de Dios. Pero en la batalla cultural, el ataque es contra la familia. Que se destruyan las familias, que las parejas no se casen, que hayan parejas, digamos, distorsionadas por muchas cosas. El diablo quiere destruir la familia, porque el diablo está en esa guerra contra Dios y contra su palabra. Pero nosotros, los guerreros de Dios, tenemos que dar la buena batalla por la familia. Primero por nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque en nuestras casas hay problemas muchas veces. Hay problemas entre esposos, hay problemas con los hijos, hay problemas en la casa, que el hijo está en las drogas, que el hijo está en vicios, que el hijo no quiere estudiar, que se ha vuelto un delincuente, que no quiere seguir a Dios. ¿Cuántos de ustedes están sintiendo la batalla cultural en sus familias? El diablo contra nuestras familias. Pero quiero decirles que con Dios somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que el Señor nos da la victoria en nuestras familias. Pero ¿qué quiere decir? Que tenemos que levantarnos y pelear por la familia. Tú tienes que levantarte y pelear por tu hogar. Y por eso leíamos ayer en Nehemías que decía: peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus hogares, batallen, no dejen que el enemigo los destruya, batallen, venzan, venzan, venzan. Y yo les digo en el nombre de Jesús: venzamos para la gloria de Dios. No te dejes derrotar, no digas ese hijo ya no lo arregla nadie. A ese esposo no lo transforma nadie. A ese sobrino ya se lo llevó el diablo. No, Señor. La Biblia dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La Biblia dice que el Señor nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Es tiempo que te levantes y no le dejes a ese hijo que se lo lleve el diablo, sino que le vas a decir en el nombre de Jesús: suelta a mi hijo, suelta a mi hija, suelta a esta mujer, suelta a este esposo, y vamos a ver la victoria. ¿Cuántos vamos a pelear por nuestras familias? Pero quiero preguntarles: ¿cuántos vamos a pelear por nuestras familias, hermanos? Recuerde que en Joel decía: es tiempo de despertar a los valientes. ¿Cierto? Dice despertar a los valientes, porque los valientes estamos adormecidos. Es decir, vemos tanta maldad que abraza al país y nosotros estamos adormecidos, con las armas espirituales colgadas como trofeos o como adornos. Pero esas armas no son para colocarlas en la pared, sino dice la palabra de Dios: colóquese en la coraza de justicia,
Coloquen el cinto de la verdad. Tomen la espada del Espíritu. Tomen el yelmo de la salvación y tomen el evangelio apresto de la paz. En otras palabras nos dice que nos vistamos de guerra y que estemos despiertos para pelear por nuestras familias. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios nos ayude. Pero no solo por nuestras familias, sino por todas las familias de Colombia. Mire, cuántas personas necesitan que usted y yo les llevemos el mensaje del evangelio para que esos hogares se restauren. Hay hogares que están clamando y están diciendo, si alguien nos diera palabra de Dios, si hubiera alguien que nos enseñe el camino del Señor, si hubiera alguien que nos enseñe cómo ser buenos padres, buenos esposos, si hubiera alguien que nos traiga la palabra de Dios. Hay familias que están clamando porque usted y yo les llevemos ese mensaje. ¿Y quiénes son los llamados? Cada uno de nosotros para llevar esa palabra. Entonces, la batalla cultural por las familias en Colombia. La batalla cultural por las familias en Colombia. ¿Por qué la familia es importante? Porque la familia es donde está la primera línea de los valores y la educación. Deuteronomio capítulo 11, por favor, miremos la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. En la familia es donde está la primera línea de los valores y la educación. El texto nos dice de la siguiente manera, Deuteronomio 11, 18 y 19. Dice la palabra, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuál es la primera línea de valores y educación? Es la familia. Por eso Satanás quiere destruir la familia y que no se ore en familia y no se estudie la palabra de Dios en familia. La familia es la primera línea de la provisión. Nos dice 1 Timoteo 5:8, nos dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo, ¿cierto? Y ha negado la fe. 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, ¿cierto que sí? Lo leo literalmente. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, que allí en la familia es donde hay la provisión. Los padres proveyendo para sus hijos, pero también la familia cuando está en crisis. ¿Quién es el que ayuda quién es el que va a ayudar a la gente en los momentos difíciles? La familia. La Biblia dice que cuando haya una viuda, a esa viuda la ayuden sus hijos y sus nietos. Porque en el tiempo del Nuevo Testamento estaban cargando a la iglesia cristiana con la responsabilidad de sus viudas. Y entonces el apóstol Pablo dice, si ellos tienen hijos, si ellas tienen hijos y si ellas tienen nietos, vean por sus viudas, por sus ancianas. Es decir, que la forma de proteger de la pobreza y de la ruina es una familia que ayuda a sus miembros. Los judíos, ellos prosperan mucho. ¿Por qué? Porque la familia judía, por ejemplo, vamos a pensar que trabajan en determinada área, en el comercio. Sus hijos son enseñados en el comercio y toda esa familia se enfoca en el comercio. Y si un hijo, digamos, por algún motivo está mal, esa familia le ayuda y todos prosperan. ¿Acaso usted ha visto algún judío pobre? Entonces tenemos que aprender de esos principios de la palabra. Y ese principio es familias fuertes. ¿Por qué? Porque allí se puede vencer la pobreza. Porque la familia lleva a la prosperidad, a ayudarse a salir adelante. Por eso el enemigo no quiere a la familia. Satanás ataca a la familia. Bueno, en la familia está también la primera línea de la justicia. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde es que los niños aprenden la honestidad? ¿En dónde? En la familia, en la casa. ¿Cierto? Entonces estamos diciendo, llega el niño con una bicicleta muy bonita y entonces llega a la casa con la bicicleta. Entonces le pregunta al papá, hijo, ¿y dónde sacó la bicicleta? Dice, no, es que en el colegio hay un niño que es como atembado. Es un poquito tonto. Y él se descuidó
y no se dio cuenta que yo me traje su bicicleta. Y entonces el papá le dice: buena, muchacho, esta vida es de los vivos, estás aprendiendo bien. No, ¿qué hace el papá? Bueno, ¿usted qué haría? Bueno, yo creo que ustedes son cristianos, ¿no? Aleluya. Dice: me devuelve esa bicicleta ya, no quiero verlo con ella, vaya y la devuelve. Porque ahí está aprendiendo honestidad. ¿Dónde está aprendiendo honestidad? En la familia. Entonces por eso Satanás quiere destruir la familia. Y si el muchacho sigue un poquito terco, pues tiene que corregirlo, ¿cierto? Tiene que ser un poco más firme. Porque si no hay justicia en la familia, escúcheme bien esto, ¿qué pasa? Vamos a pensar que él se habitúa al robo, el muchacho. No se corrige en la familia, no se hace justicia en la familia, se permite el robo. Cuando él salga a la sociedad secular, él va a pensar que él puede robar. Puede robar en el trabajo, puede robar en el barrio, puede robar. ¿Y qué le va a pasar si él sale y sigue robando? ¿Dónde va a terminar? En una cárcel o muerto. Entonces por eso la familia nos enseñan esos principios de la justicia, cierto que sí, para evitar que aún las personas sean asesinadas por sus fechorías. Entonces la familia es muy importante. Tenemos que pelear por la familia. ¿Cuántos están de acuerdo? Luchar por la familia, orar: Señor, restaura las familias, que el Señor nos ayude a que muchas familias sean restauradas, porque en la batalla cultural, que ya explicamos que es la batalla espiritual, el enfoque es contra la familia, pero hay un ejército que pelea por la familia. En la familia también es la primera línea del amor, es decir, donde el niño recibe afecto, donde el niño recibe aceptación, donde el niño recibe ese abrazo del padre, ese amor. ¿Dónde recibe la persona el amor? Principalmente ¿en dónde? En la familia, ¿cierto que sí? Pero si los padres rechazan a sus hijos, los maltratan, los golpean, los humillan, ¿cómo va a ser ese niño? ¿Cómo cree que va a ser ese niño? Si el padre no es un buen padre, si es un padre violento, ¿cómo va a ser ese hijo? Vamos a ver un ejemplo cómo será ese hijo. Vamos a ver un video de un hombre que se conoció como el monstruo de Guarne, un asesino serial. ¿Y cómo fue que empezó a ser un asesino serial? Cuando su papá lo castigaba brutalmente, de una forma brutal. Sí hay que corregir a los hijos y a veces hay que disciplinarlos con vara, pero no brutalmente. ¿Sí me hago entender? Como es el caso que vamos a ver. Mi hermano mayor se fue a hacer un mandado. Lo mandaban a comprar unas cosas de la finca al primer caserío, eran unas 2 horas y media a pie. Y resulta que botó 2 pesos de una de vuelta. Esos 2 pesos se caen, el piso de la casa era en tablas y se van por una ranura del tablado del piso. Por eso nos cogió mi padre y nos castigó a todos. O los castigó a ellos inicialmente y a mí me dijo: ¿sabe qué? De esta manera, para usted le tengo un castigo diferente. A usted no lo voy a castigar con ellos, hágase a un lado. Me quedé a un lado y comenzó a darle rejo a todos mis otros hermanos y hermanas. Que porque supuestamente alguno de nosotros habíamos tomado esos 2 pesos. Bueno, cuando ya terminó de castigarlos, me dice: usted despídase de su mamá y de sus hermanitos, porque no los va a volver a ver. A usted lo voy a dar. Entonces le dije: listo. Me despido de mi madre y todos emberracados chillando. Yo ya no lloraba, ya había perdido mi llanto. Entonces me despedí de ellos. Se quedaron llorando y yo arranco adelante de mi padre por unas cafeteras y plataneras a caer al río, porque mi padre me iba a ahogar. Entonces listo, nos fuimos. Digamos que a mitad de camino le dije yo a mi padre: oiga, pa, ¿y usted por qué no hace una cosa? Coge esa escopeta que lleva en el hombro, una calibre 16, y me pega un par de tiros. Y descansa usted de estarme pegando y yo de estarle recibiendo. La respuesta de mi papá fue: no, gran cacorro, es que no es lo que usted quiera que yo haga con usted, es lo que yo quiera hacer con usted. Yo seguí mi camino, listo, bajamos al río, me amarra mis pies,
me amarra las manos atrás y una piedra a la espalda. Da un paso a una roca que había dentro del charco y me tiro al agua. Entonces, claro, uno cada que emerge, yo cada que medio salía, mi padre me hundía con el pie y me decía, ahóguese. La verdad, esa fue una de las muy pocas veces que yo perdí el sentido. Tremendo, ¿cierto? Y este hombre llegó a ser un asesino serial por la crisis de familia. Es decir, padres violentos, padres de verdad maltratadores, padres no comprometidos, padres ausentes, padres que no brindan ese amor. ¿Cuántos creen que hay crisis de paternidad en Colombia? Porque el enemigo ataca a la familia. Hay hombres que tienen 10 hijos con diferentes mujeres y no son papá para ninguno de esos 10. Porque según ellos la vida es feliz con una y con la otra, regando hijos por el mundo y no respondiendo por nadie. Crisis de familia. Y ahora vamos a ver el último video porque ya vamos a terminar la enseñanza. Por favor. Tal es así que Castro y sus hermanos fueron bastardos. Su padre estaba casado y no logró el divorcio y casarse con Lina, la madre de Fidel, hasta 1940. Esto lo reflejó muy bien el cura Armando Llorente, que fue profesor y mentor de Fidel en el colegio de Belén. En una entrevista, el padre Llorente dijo: era un muchacho que hasta entonces no se había sentido querido por nadie, lleno de complejos y traumas, por saberse un bastardo. En una carta al sacerdote, el adolescente Fidel escribió: si yo no le hubiera conocido a usted, a mí nunca me hubiera querido nadie. Este es otro caso. ¿Quién era ese personaje? Ve usted la foto de un adolescente con ojos tristes, con ojos llenos de soledad en su tiempo de adolescencia. Y es que el padre de este personaje tenía un hogar previo antes de tener hijos con la mamá de él. Pero él nunca quiso organizar la vida formalmente con la mamá de este personaje. Y este hombre se levantó sin padre, se levantó solitario, con tristeza. Y dice que un sacerdote católico pues le brindó amor y dice: si usted no me hubiera brindado ese afecto, yo nunca sabría lo que es el afecto. Es decir, la falta de un padre trae problemas tan tremendos. Este personaje después llegó a ser una persona muy perversa y ha hecho sufrir su país por 60 años, muchos muertos, mucho sufrimiento, mucha falta de fe en Dios, por la falta de una familia fuerte. ¿Cuántos me están escuchando? Y quizá ustedes al ver estos videos se acuerdan y dicen: a mí también me tocó muy duro, mi papá era terrible, quizá pueden decir ustedes. Pero la ventaja, la diferencia es que aunque nuestros padres quizá cometieron muchos errores, pero Cristo nos encontró. Y ahora conocemos al Padre más maravilloso, que se llama Jehová de los ejércitos, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Él me recogerá. Y Él nos ha recogido con brazos de amor y de misericordia. Y ahora estamos protegidos bajo sus alas. Ahora somos hijos de Dios. Él ha consolado nuestros corazones. Bendito el nombre de Dios. Ya concluyendo, hermanos, la batalla cultural por la familia. Y como les he dicho y lo digo por tercera vez, va a arreciar la batalla cultural contra la fe, contra la iglesia cristiana, pero por supuesto también contra la familia. Pero hay un ejército que se va a levantar y va a dar esa buena batalla. Ese ejército es la iglesia cristiana en todo el país. Esa que es columna y baluarte de la verdad. Esa que es ese ejército, esa iglesia que pelea la buena batalla de la fe, se levantará y peleará esa batalla cultural por la fe y por la familia, y no le dejaremos este país al diablo, sino que este país es para el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Santificándonos. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice la palabra de Dios, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Es tiempo de que los cristianos nos consagremos a Dios
¿Cuántos me están escuchando? Dejemos de hacer lo malo, hermanos. Consagrémonos a Dios. Entreguémosle nuestra vida al Señor. Digámosle: Señor, todo aquello que me aleja de ti, perdóname mis pecados. Señor, yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar en comunión contigo. Es tiempo de santificación, pero es tiempo de oración. Damos gloria a Dios que ha escuchado nuestro clamor y Dios ha hecho grandes cosas en Colombia. Pero la Biblia dice que insistamos, que sigamos orando, que sigamos insistiendo como la viuda que insistía ante el juez injusto, porque aunque Dios nos ha dado gran victoria, la victoria que Él tiene para este país es mucho más grande, es mucho más gloriosa, pero el pueblo tiene que seguir orando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Este pueblo tiene que seguir adorando a Dios. Por eso hay que congregarse y venir al templo para darle la gloria a Dios. No se quede viendo, bueno, no se quedaron viendo, no sé si hubo partido esta mañana. ¿Sí había partido? Ay, bueno, gloria. O si no, usted hubiera venido también al... ¿cierto? No se quede con distracciones. Los domingos y en los días que en los martes el ayuno, los viernes noches de gloria con el Espíritu Santo. Es tiempo de venir a adorar a Dios, a glorificar a Dios, porque cuando glorificamos a Dios, las fuerzas del diablo son destruidas. Los principados caen, los gobernadores caen. Cuando la iglesia empieza a adorar a Dios, va a haber una marcha. Ahorita la pastora va a decir cuándo viene la marcha. Una marcha en todo el país. Todos los cristianos en Colombia vamos a marchar por Jesucristo el Señor, dándole la gloria y caminando y proclamando que la gloria es del Señor Jesús. Le aseguro que eso hace mella en el mundo espiritual y que vencemos en la batalla cultural, que en sí es la batalla espiritual. La iglesia buscando de Dios, arrepintiéndonos, orando, adorando a Dios, marchando por Jesucristo, predicando el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ya hablamos de los tratados estos de la cruz. Llévelos, se los van a obsequiar, gloria a Dios. Llévese unos 5 tratados, gánese unos 5 para Cristo esta semana. La iglesia tiene que predicar el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio, llevar el evangelio todos los días, predicando la palabra de Dios, porque el evangelio es lo que transformará a Colombia. La fe en Dios va a hacerse más fuerte cuando nosotros prediquemos, no solo los pastores, sino todos los hermanos, llevando el evangelio, predicando la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Y también discipulando. Es decir, no solo predicando el evangelio, sino enseñando la palabra de Dios, discipulando y sirviendo también. Lo último, una iglesia que sirve. Es decir, una iglesia viva, una iglesia despierta, una iglesia llena del poder de Dios, que por donde va pisoteando serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada lo dañará. Una iglesia que le conquista las puertas al diablo y rescata a Colombia para Cristo.